Bienvenidos a la plataforma virtual de la Universidad Rural de Guatemala. Estamos en el curso de Teoría del Estado en la semana número 15 y el tema de hoy son las funciones del Estado. El objetivo de la clase de hoy es asegurar que el estudiante domine los contenidos pragmáticos de esta asignatura al aprobar el curso específicamente en las funciones del Estado. Tenemos que las funciones del Estado contemporáneo tienen una localización en órganos especializados. El término órgano no puede tener otro valor en el derecho público que el de ser una expresión metafórica que designa el sujeto o agencia a quien se atribuye una actividad. Como consecuencia de esto, se delimitan las competencias y de ahí que a unos órganos se les atribuya la acción de gobierno y a otros la formación de ley, a otros su ejecución y a otros su actuación judicial. Todo esto independientemente de consideraciones sobre su régimen político, sin tomar en cuenta su forma de gobierno. Y esta debe realizarse en funciones y es a través de las cuales como el organismo estatal puede llegar a realizar sus fines. Y vamos a ver a una por una las funciones jurídicas. Las funciones del Estado tenemos que en el término órgano es igual a sujeto o agencia, a quien se le atribuye una actividad. Y esas actividades son acción de gobierno, formación de ley, ejecución y la actuación judicial. Como se los explicaba hace un momento, todo el Estado independiente debe considerarse sobre su régimen político sin tomar en cuenta su forma de gobierno y debe realizar las funciones y es a través de las cuales el organismo estatal puede llegar a realizar sus fines. Y como dentro de las funciones del Estado tenemos la función legislativa y esta a su vez se divide en función legislativa ordinaria y función legislativa extraordinaria. También tenemos a la función judicial y a la función ejecutiva. La función legislativa formula normas generales que estructuran el Estado. Y esta, a su vez, la actividad es de reglamentar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y las relaciones de los ciudadanos entre sí. Existen cámaras o asambleas representativas de carácter deliberante. Su función legislativa ordinaria es igual a leyes ordinarias. Y la función legislativa extraordinaria se enfoca en las leyes fundamentales y de carácter constitucional. Entonces tenemos que la función legislativa es la que está encaminada a formular las normas que deben en primer término estructurar al Estado y en segundo término reglamentar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y las relaciones de los ciudadanos entre sí. En este se definen y se promulgan las normas como reglas receptivas que reclaman una obediencia general, estableciendo formas de conducta obligatorias o prohibiéndolas o permitiéndolas, en el sentido de que no pueden ser impedidas. La ley como norma preceptiva es la regla imperativa al mismo tiempo una norma abstracta y general que previene situaciones jurídicas concretas subjetivas. Tenemos que existe la función legislativa ordinaria, como ya lo explicamos brevemente, es aquella que regula las relaciones de los particulares entre sí, o bien se enfoca hacia la reestructuración de los organismos mediatos del Estado.
Y por otro lado, que existe la función legislativa constituyente o extraordinaria y cuyo objetivo es la realización o elaboración de las normas que han de regir en la estructura fundamental del Estado, es decir, la estructura de los órganos inmediatos que aparecen en la Constitución de cada país. Dentro de la función legislativa ordinaria, se van a tener a cargo la emisión de las leyes propiamente dichas, como llamadas leyes ordinarias. Y la función legislativa extraordinaria o constituyente tendrá a su cargo la emisión de las leyes fundamentales constitucionales y las leyes de carácter constitucional que desarrollan materias especiales como aquellas vinculadas con la justicia constitucional y los procesos electorales, entre otros casos, tal y como sucede en nuestro país. La función legislativa ordinaria está a cargo del órgano comúnmente llamado legislativo o Congreso, y la función legislativa extraordinaria está a cargo de un órgano superlegislador o poder constituyente que define la superley, como se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Y tenemos a la función ejecutiva. Esta también puede ser llamada administrativa y consiste en el actuar del Estado promoviendo la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, fomentando el bienestar y el progreso de la colectividad. En ella se encuentra comprendida la función gubernamental o de alta dirección del Estado. Esta función se puede ver desde un sentido muy amplio y también se puede confundir con la ejecución de la ley, que se extiende al reglamento en cuanto a este es la norma que desarrolla la ley. También puede entenderse en sentido estricto cuando encontramos los actos administrativos como resultado de la actividad pública que desarrolla la ley y tiene que establecer concretamente un derecho, mediante una declaración de voluntad, o crea una obligación o una situación subjetiva, expresa un juicio y manifiesta un deseo o autentica un hecho. Esta función administrativa se nos aparece en la contraposición dialéctica del contenido de la ley, pues al carácter normativo general o abstracto se opone la concreta actuación de una decisión jurídica. La función, y por otro lado tenemos a la función judicial. La función judicial también es llamada jurisdiccional. Esta actividad es la actividad del Estado encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico, o sea que está dirigida a obtener en casos concretos la declaración del derecho y la observancia de la norma jurídica preconstituida mediante la resolución de la controversia. La actuación judicial presupone una contienda o violación a las discusiones o dudas sobre el derecho aplicable y su negación. La situación jurídica que se resuelve ha sido controvertida o violada. La actuación del poder del Estado viene a dar una decisión reflexiva. Es una decisión reflexiva del juez que restablece el orden jurídico herido o incierto y la paz entre las partes. Sus elementos característicos son la constatación como una prueba de una precisa existencia de hechos, la subsunción con referencia de los hechos a una norma y el juicio de las partes como decisión fundada en la audiencia y la determinación del derecho positivo que debe aplicarse para satisfacer las pretensiones de las partes, ¿verdad? Dentro de la función jurisdiccional o judicial,
La relacionamos con la actividad de los jueces, que quizá con grandes reservas se puede hablar de una organización unitaria al servicio de dicha función por el carácter jerárquico y regular de la llamada administración de justicia o poder judicial. Y luego tenemos las funciones políticas. Y de estas tenemos dos, la de gobierno y la de control. La de gobierno es la función que se le atribuye al Poder Ejecutivo y con este se le ha confundido. Solamente las constituciones de posguerra la han regulado con conciencia. Los jueces la descubrieron al encontrarse con actos que tienen sentido político y polémico, además que se negaban a decidir sobre lo que llamaban actos de Estado o actos de gobierno. Esta función la hemos definido antes como el poder de decidir para el bien público mediante una actividad puramente discrecional. Es una forma de actividad política que impulsa, coordina y defiende la organización de una comunidad. Esta función está comprendida casi en todo el contenido del proceso de la formación de una decisión, esto es, la recepción de las demandas del pueblo, lo cual implica considerar los asuntos con atención e imparcialidad y finalmente la proposición articulada de un proyecto de ley que define esa decisión. Y cuando hablamos de la función política de control, nos referimos a la función política de control es de reciente existencia como consecuencia de una actitud consciente de verificar las acciones concretas precisamente. Esa verificación o ejercicio de la inspección tiene un valor jurídico ordinario que implica un límite de la actividad del órgano con la posible influencia en sus decisiones. En este sentido, esta función puede definirse como toda capacidad o facultad indirecta de influir o limitar la decisión del titular de una función, a quien está formalmente atribuida por el derecho. Y generalmente va a significar una vía de participación, verificación y limitación del impulso discrecional del gobierno. Entre sus actividades nos podemos encontrar como la audiencia con informe previo a otro órgano diferente a aquel a quien le corresponde la decisión. El veto o la ratificación como rechazo o aprobación de la decisión de un órgano por otro órgano. El derecho de enmienda, como por ejemplo la del Parlamento a los proyectos del gobierno. La aprobación de los medios financieros para una actividad determinada y en este caso nos vamos a referir a los impuestos como recursos necesarios para realizar una política. Derecho de información y discusión de la acción gubernamental y administrativa que se puede dar a través de preguntas e interpelaciones. La encuesta pública como instrumento de inspección e información de las decisiones del gobierno. La creación de los órganos permanentes de inspección y la posibilidad de deducir responsabilidades en el ámbito político cuya consecuencia máxima puede ser el funcionario que termine o cese en el desempeño del cargo. Y pues esto ha sido el tema del día de hoy y pasamos a las preguntas. Pregunta número 1 de la semana 15. Defina la función legislativa dentro de las funciones del Estado. Pregunta número 2 de la semana 15. Defina a qué se refiere la función ejecutiva dentro de las funciones del Estado. Y pregunta número 3 de la semana 15 es mencione cómo se dividen las funciones políticas dentro de las funciones del Estado y escriba sus definiciones. Pues se les agradece mucho su atención a la transmisión del día de hoy y pues les recordamos que la Universidad Rural de Guatemala está al servicio de ustedes. Muchas gracias por su atención.